El Señor es bueno. Hoy quiero darte una noticia muy importante. Tengo una gran novedad para aquellos que recién están conociendo al Señor o aquellos que estamos ya hace un tiempo. Y viste que cuando estás hace un tiempo decís, Señor, ¿cuál es mi ministerio? Y estás orando, Señor, ¿cuál es mi ministerio? Decime, necesito escuchar cuál es mi ministerio. Yo tengo una palabra para vos que está en 2 de Corintios 5, del 17 al 20. 2 de Corintios 5, del 17 al 20, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Y quiero leerte rápidamente esta misma palabra, pero en otra versión, que dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado, y esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Así que ahora ya no tenemos más excusas en decir cuál es mi ministerio, porque el Señor nos regaló un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y esta palabra le puse por nombre reconciliados para reconciliar. Pero para empezar, quiero definirte qué es la reconciliación. Y en el original, en griego, la palabra es katalazo. Alazo, que significa cambio, y kata, que significa completamente. O sea, es cambiar por completo. ¿Sí? Según el diccionario, dice que es restablecer o alinear la unidad o el acuerdo en algo que estaba distanciado o roto. O sea, es realinearnos con Cristo. Quiere decir que los pensamientos de Cristo deberían ser ahora los nuestros. ¿Sí? Que las acciones de Cristo, nuestras acciones, que las palabras de Cristo, nuestras palabras, que las respuestas de Cristo, nuestras respuestas. Y ya te digo ahí que yo necesito reconciliarme con Dios, con Cristo, porque no sé vos, pero yo a veces no respondo tanto como Cristo responde, o no pienso tanto como Cristo piensa, o no siempre actúo como Cristo actúa. En definitiva, reconciliarnos es la habilidad que nos da Dios, ¿sí? A través de Cristo para alinearnos con Él. De que tengamos la mente, los sentimientos, las emociones, las acciones, ¿sí? Las obras de Cristo, para que seamos en definitiva la imagen de Cristo. Para que cuando nos vean digan, wow, ¿qué tiene este que yo no tengo? Cristo. Quiero llevarte a un paralelismo con esta definición de reconciliación. Y para el que no sabe, yo soy contador, y una de las tareas más importantes, pero básicas, de la actividad de la profesión es la conciliación. Y la más básica es la conciliación bancaria. Que básicamente, para resumírtelo en pocas palabras, es encontrar diferencias entre saldos. Las empresas todo el tiempo están interactuando con el banco y ellas llevan su contabilidad y los bancos llevan la de ellos. Entonces, mensualmente o semanalmente, dependiendo de la cantidad de operaciones, las empresas hacen un control, ¿sí? Entre los saldos que va registrando el banco y lo que va registrando la empresa. ¿Y qué buscan? Diferencias. Si hay diferencias,
hay que tratar de eliminarlas. O sea, pienso que lo que Dios quiere entonces es que no haya diferencia entre saldos. O sea, quiere que encontremos esas diferencias, ¿sí?, en mi forma de caminar o en lo que yo hago en mi vida, en mi plan de vida, ¿sí?, que sea ahora el de Jesús. Eliminar esas diferencias entre lo que Él hace y lo que yo hago. Pero ¿qué pasa cuando no hay conciliación? Si las empresas no hacen esa conciliación, lo que va a pasar es que hayan errores, pérdidas, robos, resultados negativos que la empresa va a tener y que va a ser muy difícil recuperar. O sea que la falta de conciliación hace que esas diferencias sean las que nos terminan alejando del plan de Dios para nuestras vidas. Por eso, hoy quiero invitarte a enfocarnos en 3 principales puntos. Y el primero es reconciliados con Dios. La palabra en 2 de Corintios que leímos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahora, ¿por qué dice que nos reconcilió consigo mismo? Porque entonces hay una relación que en algún momento se rompió. Dijimos antes que era algo que se había roto, ¿no es cierto? Y que teníamos que realinearnos. Entonces, algo que se rompió, que nos separó. Y eso fue por el pecado, ¿sí? Pecar es errarle al blanco. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice: sin embargo, ¿sí?, a pesar de esto, nosotros fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, erramos al blanco, una relación se quebró, pero vino Cristo para reconciliarnos con el Padre. Y la buena noticia es que Jesús no esperó a que nosotros cambiásemos, sino que fue Él el que dio ese primer paso, ¿sí?, para reconciliarnos por medio de Él con Dios, entregando su vida por completo para que nuestra vida por completo también sea reconciliada con la de Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, que es solo por su gracia. Es un regalo perfecto que lo único que hicimos fue recibirlo. ¿Cuántas personas conocemos, familiares y aún nosotros mismos, que pudimos haber estado enojados con Dios? ¿No es cierto? ¿Cuántos a veces escuchamos, no, porque Dios tal cosa, porque se murió mi mamá y por culpa de Dios y tal cosa y tal otra, y son vidas cerradas a Dios? Nosotros capaz pudimos haber estado en esa situación, ¿sí? O hemos tomado decisiones muchas veces que hoy tienen consecuencias dolorosas, pero que a veces no significan que Dios no las haya permitido, sino que puede estar usándolas para restaurar nuestras vidas en sí. Decimos: yo no quería esto, yo no quería pasar por esta situación, y nos enojamos con Dios, ¿sí? Y a veces no entendemos, y quizás lo único que está pasando es que Dios está utilizando esa situación para confrontarnos, ¿sí?, con nosotros mismos, y así entonces ver nuestras debilidades. La mayoría de nosotros tiende a negar esas situaciones por las que estamos atravesando, y armamos como si fuese una coraza, ¿sí? Nos refugiamos ahí adentro y es difícil a veces salir ahí. Y el enemigo se aprovecha también de eso y se arma como una grieta, y es ahí donde es difícil salir. Pero si bien Dios por medio de Jesús fue el que dio el primer paso, también nosotros fuimos o somos los encargados de permitir que eso suceda. Primero deberíamos entender que
para los que estamos en Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿no es cierto? Y si somos una nueva criatura, y si nacimos de nuevo, y si estamos en Dios, aunque no podamos verlo, ¿sí? Lo que nos está pasando es para nuestro bien. Ahora no lo vemos muchas veces, pero lo que está pasando todo nos ayuda para bien. La Biblia dice en Proverbios 4:18 que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Eso significa que hay en nosotros un crecimiento constante. Día a día vamos avanzando en sabiduría, avanzando en amor, avanzando en perdón, avanzando en la cercanía con Dios. Y Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y muchas veces Dios nos lleva a esos desiertos. ¿Que son lindos pasarlos? No, nadie quiere pasar los desiertos. Pero en los desiertos es donde podemos ver a Dios. En los desiertos es donde podemos conocernos a nosotros mismos. Cuando todo está bien, está genial. Pero cuando hay crisis, ahí es donde nuestro corazón y muchas veces nuestra integridad se pone en juego o a prueba, ¿no es cierto? Pueden haber situaciones que nos enojan, que nos ponen mal, que son injustas, pero como dije, son los que prueban nuestro corazón y aún nuestra integridad. La relación con la restauración, la reconciliación con Dios, ¿sí? Trae como consecuencia una vida en paz. ¿Sí? Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea que si vos estás en una reconciliación con Dios, la primera evidencia es paz. ¿Sí? Y también una relación restaurada. Romanos 8:15 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Somos hijos. Entonces, la reconciliación trae paz, trae una relación restaurada como hijo y por lo tanto una nueva identidad. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva identidad también es la que nos permite reconciliarnos con nosotros mismos. El segundo punto que te quiero mostrar es este: reconciliados con nosotros mismos. O sea, vimos el primero que era reconciliados con Dios, y eso trae como consecuencia una reconciliación conmigo mismo. Es el resultado, ¿no es cierto?, de la reconciliación con papá. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, dijimos, nueva criatura es. Ahora yo pensaba, ¿cómo me doy cuenta que tengo que reconciliarme conmigo mismo? A veces no nos damos cuenta, pero empezamos a decirnos cosas a nosotros mismos que no están buenas. O nos auto boicoteamos, o pensamos que no podemos, o decimos cosas que nos hieren. Sin darnos cuenta, nos estamos maldiciendo. Y vivimos con culpa, con temores, con vergüenza, ¿sí? Con una identidad distorsionada. Pero la reconciliación con Dios es la que restaura todo, ¿sí? Incluido la nuestra relación. La reconciliación con uno mismo es fruto de la reconciliación con Dios. Romanos 8:1 dice: y ahora pues ninguna condenación hay, ninguna, para los que están en Cristo Jesús. Y a veces nos resulta más fácil poder perdonar y reconciliarnos con los demás, pero no con nosotros mismos. El ser humano tiende
cuando se enfrenta a una nueva situación o una situación de crisis, ¿sí? A generar un retroceso en la mente a situaciones del pasado, a situaciones negativas. Y eso es lo que nos trae un freno. En vez de poder avanzar, nos frenamos. Sin embargo, tengo que aceptar lo que soy, mis debilidades, y convertirlas en fortalezas. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, ¿sí? Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y cuando estamos alineados a Dios, todo nos ayuda para bien. Y la confianza en Él de que todo podemos hacerlo. La falta de perdón muchas veces en nosotros mismos está ligada, como decía antes, con traumas en nuestra niñez, ¿sí? Mismo con una sobreexigencia a nosotros mismos. Nuestros padres muchas veces, sin quererlo, pusieron en nosotros un peso mayor que el que teníamos que tener, y eso, ¿sí? Nos hace en el día de mañana sentir culpa, ¿sí? Sentirnos que no valemos para nada, como me sentía yo muchas veces. ¿Sabes qué? Yo cuando era más chico pensaba en esto, me auto-boicoteaba, no sabía cómo salir, tenía una vergüenza extrema que no podía salir de esa situación. Y me maldecía mi cuerpo, decía: este cuerpo enfermo, con todas las enfermedades que pasé, y me maldecía mi cuerpo, maldecía mi mente: yo no puedo hacer esto, nunca voy a poder hacer tal cosa, nunca voy a poder enfrentar a nada, nunca voy a poder hablar. Sin embargo, el Señor hizo borrón y cuenta nueva, y hoy el Señor es bueno. Isaías 43:18 dice: no se acuerden de las cosas del pasado. Si nosotros nos atamos a las cosas del pasado, esas son ahí el peso, el ancla que no nos permite avanzar. Sin embargo, las situaciones del pasado no nos definen. Somos nuevas criaturas. Y si no nos vemos como Dios nos ve, seguimos ahí atados al pasado. Y yo no pienso como Dios piensa, sigo atado al pasado. Y me maldigo, me autocastigo y no logro aceptar lo que soy en Él. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que nos conoció, nos predestinó y nos hizo conforme a su imagen. La evidencia de una reconciliación conmigo mismo es paz, es libertad del pasado. Dejo todo eso del pasado, lo corto y continúo mi futuro, que es bueno. Es la capacidad de perdonarme y poder avanzar también hacia el perdón a los demás, al prójimo, al que nos dañó también, y reconciliarnos con ellos. Y el último punto que te quiero mostrar es la reconciliación con los demás. Dios, como leímos al principio, nos dio ¿qué ministerio? El de la reconciliación. Bien. O sea, somos instrumentos de reconciliación. Por lo tanto, la reconciliación con Dios produce, dijimos, la reconciliación con nosotros mismos, pero también como consecuencia con los demás. Un corazón reconciliado no puede vivir en odio con los demás. Si yo estoy reconciliado con Dios y conmigo mismo, lo que me va a salir es reconciliarme con los demás. 1 de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, la reconciliación primero es vertical, es con Dios, pero acto seguido es horizontal, con mis hermanos, con mis padres, con mis hijos, con mi amigo, con mi hermano. Saben que yo conozco un testimonio muy de cerca en el que los padres se divorciaron, ¿sí? Y esta persona fue el que encontró al padre en la infidelidad en la que estaba. Y el padre le echó toda la culpa de esa situación al hijo. Por tu culpa ahora me separo de mi mamá, de tu mamá. Por tu culpa tal cosa, por tu culpa. Y cargó en esa persona toda la culpa de lo que le había pasado, de lo que en realidad él había hecho. Pero claro, es más fácil echarle la culpa a los demás y no hacerse cargo. Y esa persona vivió años con culpa. Años con decir, desmoroné una familia. Años con una relación también quebrada con su papá. De una relación distanciada por mucho tiempo. Hasta que de a poco Dios fue sanando su corazón y hoy esa persona está reconciliada con su papá. Pero qué difícil, y hoy yo que soy papá digo, cuánta responsabilidad uno tiene y cuán cuidadoso tengo que ser como papá para no cargar en mi hijo mis errores. Y todas las cosas que yo no resuelvo, mi hijo las va a tener que enfrentar el día de mañana. Entonces, cuán responsables tenemos que ser nosotros los padres para enfrentar las situaciones, resolverlas, sanarlas para que nuestros hijos no la trasladen el día de mañana. Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. El perdón sigue siendo la base de la reconciliación. El perdón es soltar. El perdón no cambia el pasado, pero sí transforma nuestro futuro. Si fuimos aquellos que rompimos una relación, seamos como el Señor. Demos nosotros ese primer paso como lo hizo Dios con nosotros. Hagámoslo con esa persona. Arrepintámonos, pidamos perdón y restauremos. Restauración. Es fácil muchas veces pedir perdón y hasta a veces nos aprovechamos de ese derecho que tenemos y de esa obligación que el otro tiene de perdonarnos. Lo tomamos en exceso muchas veces. Pero si uno rompe algo, además de pedir perdón, tiene que reconstruir, restitución. Ante una situación de error, de pecado, como dije, el primer paso es el perdón y luego la restauración. El perdón es poder decir, no me debe nada. Le deseo de corazón que le vaya bien. Deseo que la persona sea libre, deseo que prospere, deseo que realmente le vaya bien en su vida. Lo perdoné, liberé. Pero si digo lo perdono, pero no quiero saber más nada con esa persona, en realidad lo que estoy haciendo es ignorarla a esa persona. Pero no sé si en el fondo realmente lo perdoné. Es porque entonces hay una falta de perdón. Y es la que termina muchas veces trabando los engranajes de nuestra vida. El perdón como base de reconciliación. Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y andá y reconciliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor, antes que cualquier cosa, le da un nivel de importancia al perdón y a la reconciliación como ninguna otra cosa. Además, como leímos antes,
nos dice que somos embajadores de Cristo. O sea, somos representantes de Él. Deberíamos ser buenos representantes. Y donde hay conflicto, representamos con paz. Donde hay odio, llevamos amor. Donde hay división, llevamos reconciliación. Y un cristiano restaurador se convierte en un puente y no en un muro. O sea, seamos reconciliadores. Claro que a veces es fácil decirlo, pero cuando hay que hacerlo es duro muchas veces. Las situaciones no siempre son las mejores o las más lindas o las más cómodas, pero la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que dar el primer paso. Dar el primer paso es el principio de todo lo que el Señor va a hacer después de eso. Pensaba que la mejor forma es poder comunicarnos con la persona de la mejor manera, ¿sí? Expresar nuestros sentimientos, nuestras necesidades de forma clara, de forma directa, ¿sí? Y confrontarnos con lo que nos separa, pero fortaleciendo lo que nos une. Restauración. Y aprender también a poner límites sanos. A veces es difícil poner límites, pero son necesarios. Me pasa con los chicos que hay que poner límites todo el tiempo, pero son necesarios. Todo nace de un corazón manso y humilde que quiere reconciliar. Y reconciliación no es solo un mensaje, sino es un estilo de vida. Todo el tiempo estoy buscando reconciliar. Démosle entonces la oportunidad de reconciliarnos con Él, de ayudarnos a reconciliarnos con nosotros mismos y que seamos reconciliadores con los demás. Reconciliados para reconciliar. Dios quiere que caminemos en una relación restaurada, reconciliada. Y hoy entonces quiero preguntarte, ¿qué es lo que te impide reconciliarte con Dios, reconciliarte con vos mismo y reconciliarte con el otro? Capaz estás acá, pero tu relación con Dios está fría, está distante, tu corazón está lejos. Estás físicamente en la iglesia, pero tu corazón lejos. Estás enojado con vos mismo, no podés perdonarte, no podés aceptarte, no podés bendecirte y menos al otro. Entonces creo que hoy el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en nosotros para comenzar a reconciliar nuestras vidas. Por eso te invito ahora, para terminar, que adoremos juntos al Señor, pero que mientras tanto pensemos en aquellas situaciones en las que el Señor nos dice, reconciliados, reconcíliense con el Señor, reconcíliate con vos mismo, reconcíliate con los demás. Una vida de reconciliación, no solo un mensaje, sino una vida de reconciliación.